Cordial saludo para todos los estudiantes y las estudiantes de grado décimo, para quienes están en educación virtual de forma permanente y para los muchachos que esta semana están de alternancia de forma virtual también en la casa. Vamos a desarrollar la primera guía del cuarto periodo. Recuerden ustedes que quienes están en la alternancia deben de empezar o continuar el trabajo de la guía aprovechando la hora de ciencias sociales que está establecida en el horario, para que cuando regresen al colegio en la semana y en el grupo que les corresponde, pues tengan un avance considerable respecto del tema. Para esta ocasión vamos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia, la guerrilla y el desplazamiento forzado. Es importante que analicemos históricamente cómo se han desarrollado las guerrillas en nuestro país y también que veamos y examinemos algunas causas y consecuencias del fenómeno del desplazamiento interno aquí en Colombia. Recuerden ustedes que Colombia es el segundo país con más desplazados internos aquí en el mundo, después de Siria, y nuestros desplazados internos son personas que se tienen que radicar de forma forzada en otros lugares para preservar su vida. Digamos que el objetivo de que ellos se desplacen no es porque sea una migración económica o porque quieran tener mejores oportunidades económicas en otro lado, sino que abandonan sus territorios ancestrales para preservar su vida, porque las condiciones de seguridad son muy adversas. Entonces vamos a arrancar con la actividad de exploración. Van a revisar este video que aparece relacionado en la guía. Se llama Así se creó la guerrilla colombiana, la más poderosa de América Latina. Recuerden ustedes que anteriormente hablábamos de que Colombia tiene un conflicto armado que tiene una duración, es de larga duración, más de 60 años en el conflicto armado. ¿Qué deben de elaborar con este video? Deben tomar apuntes sobre lo más importante y significativo que les vaya mencionando el video y después van a elaborar una línea del tiempo. Entonces, búsquenlo por favor en YouTube. Aquí está el link. Este es el link. El canal se llama Geopolítica con K y el video se llama Así se creó la guerrilla colombiana más poderosa. Entonces suspendan este video por favor y van y buscan el que está resaltado o reseñado en la guía. Bien, como pudieron observar en ese video sobre las guerrillas más poderosas de América Latina, que casi todas son colombianas, se nos relata, se nos reseña que las guerrillas que Colombia tiene un problema de guerrillas muy antiguo, casi que desde antes de la Guerra de los Mil Días, por allá en 1903, aparecieron los primeros grupos guerrilleros aquí en Colombia. Estos grupos se van a fortalecer después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Entonces surgen las guerrillas liberales y surgen también las guerrillas después liberales de los llanos, digamos en respuesta a esa hegemonía del poder político que tenía el Partido Conservador en ese entonces. Después recordemos que durante el Frente Nacional los liberales y los conservadores van a monopolizar el poder político de aquí de Colombia. Esto va a producir que un grupo de campesinos se levanten armas y funden sus propias comunidades independientes del país. Entonces, por ejemplo, declararon la existencia de la República Independiente de Marquetalia. Entonces, ¿quiénes vivían allí? Vivían un grupo de campesinos armados que desconocían el gobierno de ese entonces. El presidente era León Valencia, desconocieron el gobierno del presidente y formaron su república independiente. León Valencia los bombardea,
estos campesinos salen a esconderse a la selva, se encuentran con otros campesinos que han sido bombardeados y que son dirigidos por Jacobo Arenas, y en 1964 van a fundar la guerrilla de las FARC, la guerrilla más poderosa de todo el país. Una guerrilla que llegó a estar inclusive en la zona rural de Bogotá, es decir, muy cerca de la capital. Por allá en el año 1992-1993, el Mono Jojoy decía que la guerra ya iba a empezar en la capital de la República, porque ellos ya tenían bajo su control la zona rural de Sumapaz y la zona rural de Usme. Durante el año 1964, no solamente van a surgir las FARC, sino también inspirados en lo que sucedió en Cuba, en esa revolución del Che Guevara con Fidel Castro, que termina por derrocar a Fulgencio Batista y termina montando un Estado socialista que todavía existe en Cuba. Se va a fundar el Ejército de Liberación Nacional. Este ejército lo ayuda a fundar también la Iglesia Católica. Varios sacerdotes de la Iglesia Católica se unieron a él y se volvieron guerrilleros, entre ellos Camilo Torres. En 1970 les explica el video que va a surgir el movimiento 19 de abril. Este movimiento 19 de abril era una guerrilla sobre todo urbana que surgió como contestación al fraude electoral cometido por Misael Pastrana. Y también podemos mencionar dentro de ese grupo de guerrillas poderosas al Ejército de Liberación Popular en 1967. Entonces aquí podemos ver algunas de las imágenes que hacen referencia a la existencia de estas guerrillas. Esto que les presento aquí podría ser un ejemplo que ustedes pueden tomar para fortalecer la línea del tiempo que deben de entregar. Ojo, no lo deben copiar, deben fortalecer estos datos que registré en esta diapositiva. La siguiente actividad consiste en que van a revisar cada una de estas infografías que aparecen sobre el desplazamiento armado aquí en Colombia. Esta que están viendo en pantalla ahorita mismo les muestran los datos del total de desplazados aquí en Colombia. Más de 6 millones de personas son desplazadas aquí en Colombia. Entonces les va a mostrar a qué grupos étnicos pertenecen. Les va a mostrar cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos tienen de esos desplazados tienen una identidad sexual diversa, y también va a tener en cuenta los menores de edad, por ejemplo. En las otras dos les va a explicar cómo es ese fenómeno del desplazamiento, quiénes son los que están desplazando, desde dónde provienen los desplazados. Entonces aquí nos señalan estas zonas como, digamos, los principales centros de origen de los desplazados. Va a establecer también causas del desplazamiento. En esta infografía es importante detenernos un poco en quiénes son los grupos que están desplazando en la actualidad en el año 2020. Entonces tenemos, por ejemplo, grupos no identificados por el Estado, autodefensas gaitanistas de Colombia, las disidencias de las FARC también están desplazando, y este grupo ya nos va a comentar hacia dónde son los lugares hacia los que se dirigen los desplazados. Tengamos en cuenta que estos desplazados, que son desplazados forzados por la violencia, van a ir a esconderse literalmente a sitios dentro del país que sí le puedan ofrecer seguridad, como por ejemplo Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, o centros urbanos como por ejemplo Ubaté. Ubaté tiene una población bien significativa de desplazados internos. Es importante que tengamos en cuenta también que estos desplazados internos sufren una tragedia humanitaria, es decir, que ellos no llegan a gozar de las mieles de la civilización a ciudades tan grandes como Bogotá. No, estas personas que siempre han trabajado el campo
llegan a ciudades como Bogotá y pues no se pueden emplear en ningún trabajo porque no saben cómo realizarlos. O son comunidades incluso indígenas que no saben ni siquiera hablar español porque el español no pertenece a su cultura y finalmente pues terminan mendigando en las calles y sobreviviendo de la caridad y del asistencialismo del Estado. ¿Qué deben de realizar con esas infografías? Deben realizar un listado de 10 conclusiones. Aquí yo les presento un ejemplo de 3 conclusiones que yo saqué al revisar estas cifras. Recuerden que es importante que ustedes aprendan a revisar cifras porque ese ejercicio lo tienen que hacer en las pruebas de estado. Entonces, la primera idea que yo concluí es que el desplazamiento afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque son en el desplazamiento hay más de 150.000 mujeres de diferencia que en relación a los hombres. La segunda idea que concluí es que la mayor cantidad de desplazados provienen de la zona occidental del país, es decir, de la zona pacífica del país, del Chocó, Risaralda, Valle, Antioquia y de Nariño. Y la tercera idea que concluí es que en el 2020 el 50% de los desplazados los provocaron grupos armados que el Estado no ha podido identificar. Bien, y como no los ha podido identificar, pues hay un rezago en las investigaciones sobre quiénes son los que siguen desplazando a la gente y pues va a ser más difícil restituirles las tierras en un futuro porque no se sabe la identidad de esas personas que siguen desplazando a las comunidades, sobre todo rurales del país. Vamos entonces con la actividad de práctica. Dice que conforme a los conocimientos construidos en clase, van a escribir un libreto para el corto que se presenta a continuación. Ese corto se llama Pueblo sin Tierra. Lo hace un ente del gobierno que se llama el Centro Nacional de Memoria. Como tal, es un corto, es una película que, como su nombre lo indica, es de poca duración y es una película gráfica. No van a haber diálogos entre los personajes que se presentan aquí. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es lo siguiente. Deben presentar un escrito en el que sustenten la historia que se está presentando a través de ese corto. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, estas son algunas imágenes que yo pude extraer de ese corto. Y como ese corto no tiene ningún tipo de diálogo, pues yo me inventé la historia que está sustentando al mismo corto. Entonces comienza: soy Oscar, vivo feliz con mi mamá en una casa muy sencilla, pero bonita. En la siguiente imagen, una noche un grupo de gente extraña llegó a nuestro pueblo. Me escondí bajo la cama y escuché mucha bala. Y en el libreto que yo estoy inventando para la historia que nos muestra el corto, el siguiente diálogo dice: mi mamá me tomó de la mano y salimos a escondernos. Por el camino nos encontramos con otras personas. Por el camino nos encontramos con otras personas que iban muy asustadas. Las autodefensas gaitanistas también los habían amenazado. Aquí me quedó mal redactada esa idea, entonces la debo corregir. Y pues muestro la imagen de los campesinos saliendo y encontrándose. No terminé la historia porque no quiero contaminar la imaginación de ustedes con mis ideas, pero de eso se trata el trabajo que deben de presentar. Ya la última parte de la guía consiste en socializar esa creación literaria, ese diálogo, ese libreto que ustedes inventaron para la historia que pudieron ver, que se llama Pueblo sin Tierra. ¿Listo? Las fuentes que utilicé para elaborar esta guía son el Centro de Memoria Histórica, Relief
web, el Observatorio para el Desplazamiento Interno en Colombia y YouTube. Les encargo que si tienen cualquier observación o inquietud me la escriban por favor por Classroom. Feliz tarde para todos.